¿Qué tal, jóvenes? Muy buena. Vamos a comenzar con el tema de promedios. Esta vez vamos a ver el tema de promedios. Como título tenemos acá lo siguiente: promedios. ¿Cuál es la definición de promedios? Tenemos una definición de la siguiente forma, donde dice que es un valor que se representa por un conjunto de datos, cantidades o números. Dicho valor no es inferior que el menor de los datos ni superior que el mayor de los datos. Es decir, a ver por aquí, ponerle su cuadrito respectivo. Listo. Entonces acá tengo lo siguiente: que el menor dato y el mayor dato entre los dos me genera aquí el famoso denominado promedio. El famoso denominado promedio. ¿Qué tipos de promedios existen? Existen los siguientes promedios. El primer promedio que tenemos como básico, ¿no? Porque hay varios. Para n datos o para n elementos, tengo lo siguiente: que si yo tengo un elemento o dato a sub 1, a sub 2, a sub 3 hasta a sub n, generamos el siguiente tipo de promedios. Primer promedio que se va a ver aquí es el denominado promedio aritmético o media aritmética o simplemente promedio. Promedio aritmético, media aritmética o simplemente promedio. Aquí es igual a la suma de los datos de a sub 1 hasta a sub n. ¿Cuántos datos hay? N. Por lo tanto sería entre n. Si hay dos datos, entre 2. Si hay tres datos, entre 3. Si hay n datos, entre n. A esto se denomina promedio aritmético, media aritmética o denominada promedio. Punto número 2. Como el punto número 2 tengo lo siguiente: el denominado media geométrica, ¿sí? Media geométrica o promedio geométrico, cuya cantidad de datos va a ser igual a sub 1, a sub 2 hasta a sub n elevado a la cantidad de radicales de índice n. Por lo tanto, aquí tendría lo siguiente. Tengo lo siguiente, ¿sí? Esa es la característica para los tres datos. Como punto número 3 tendría lo siguiente: el denominado promedio armónico. ¿En qué genera este promedio armónico o también denominada media armónica? La media armónica es la cantidad de datos entre la suma de las inversas de los datos que te generan, ¿sí? Suma de las inversas de los datos que te generan. A eso se le denomina promedio armónico o media armónica, ¿sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta ahí? Bueno, prosigamos. Entonces acá tengo lo siguiente para cada uno de ellos: propiedades. ¿Qué son las propiedades? Ya tenemos las propiedades por aquí. Propiedades para los tres en sí. ¿Qué propiedades existen? Hay como punto 1, propiedad número 1, denominados: si todos los datos son iguales, vamos a suponer que todos los datos sean iguales de casualidad, entonces tendríamos lo siguiente: la media armónica es igual a la media geométrica y es igual a la media aritmética. Los tres promedios son iguales si todos los datos son iguales. Esta es la palabra clave: si todos los datos son iguales. En cambio, si los datos presenta al menos una diferente, entonces sería, ¿qué me genera? Que la media armónica es menor que la media geométrica y es menor que la media aritmética. Y en conclusión digo que la media armónica es menor o igual que la media geométrica y es menor o igual que la media armónica, ¿sí? Como siguiente punto, en las propiedades tengo lo siguiente: para dos datos mencionados, en este caso sería, tengo acá lo siguiente: para dos datos, la media armónica es igual a la semisuma de 2 entre 2, de dos datos. La media geométrica, raíz índice 2, porque solo son datos, el producto de los dos valores. Y la media armónica es igual al producto de los dos valores entre su suma. O si no, las dos cantidades entre las inversas de cada uno de ellos. Como propiedad selectiva, al final tenemos la media geométrica al cuadrado es igual a la media aritmética por la media armónica. O si no, sean dos datos, a menos b al cuadrado es igual a 4 veces el producto de quién, de la media aritmética al cuadrado menos la media geométrica al cuadrado. Propiedades que se va a poder manejar en el transcurso de los desarrollos de los ejemplos. Eso que tenemos con respecto a lo que es la denominada teoría, para poder simplificar en cada uno de los puntos. Esto se va a compartir en el aula Classroom, no hay ningún problema, chicos, para poder tener algún detalle
sobre algunas propiedades que se mencionan. Como siguiente punto vamos a desarrollar algunos ejemplos de cada uno de ellos. ¿Sí? Ejemplos, tengo lo siguiente. Primer ejemplo aquí lo siguiente. Me dicen la pregunta, calcular el promedio de un décimo, un centésimo y un milésimo. ¿Cómo sería? Si me dicen promedio, simplemente que me dicen promedio aritmético. Entonces digo lo siguiente, el promedio aritmético o media aritmética, la media aritmética, ¿a qué es igual? Es igual a la raíz, o disculpa, a la semisuma de los tres valores. Un décimo, ¿cómo sería? 1 sobre 10. 1 sobre 10. Más un centésimo, 1 sobre 100. 1 sobre 100. 1 sobre 100. Más un milésimo sería 1 sobre 1000. 1 sobre 1000. ¿Cuántos valores hay? En este caso hay 3 valores. Y se divide entre 3. Entre 3. Entonces ahí tengo esa cantidad, de tal manera que tengo lo siguiente al desarrollar ahí en la parte del numerador. ¿Qué tendría? Tendría lo siguiente ahí. A ver. Tendría lo siguiente. Mínimo común ahí, el mayor. Siempre es el mayor. 1000. Entre 10. Entre el primer valor, ¿no? 1000 entre 10 sale 100. Ahí me queda 100. 100. Más 1000 entre 100 me queda 10. 10. Más 1000 entre 1000 me queda 1. Sobre 3. Entre la unidad y cojo lo que es medios y extremos. Y acá tendría lo siguiente, que esa media aritmética que es igual, acá sería 1001 o 1011, ¿sí? 1011 por 1 sería 1011, o 111, disculpen, por entre ¿cuánto? Entre 100 por 3, 300 o 3000, disculpa, 3000 en este caso, 3000. ¿Y esto a qué es igual? Esto a qué es igual, a ver, ¿sí? En este caso, su desarrollo tenemos acá para visualizar el proceso final ya. Ahí está. Ahí está, la misma cantidad es. Entonces, estamos en lo cierto. Esto sería 0.037. ¿Sí? 37. El mismo procedimiento que hemos hecho está desarrollado en la parte final. No hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, estamos en lo cierto. Siguiente pregunta. La media aritmética de tres números es 9. Si el mayor de los números es el doble del menor y el intermedio es la media aritmética de los otros dos, el menor de ellos es. La media aritmética de tres números es 9. De tres números es 9. Si el mayor de los números es el doble del menor, si el mayor, vamos a suponer que sea el mayor, el intermedio, y el menor. Ahí está. El menor. Dice que el mayor de los números, en este caso, el mayor de los números es el doble del menor. Si al menor yo le pongo x, en este caso yo le pongo x al menor, el mayor sería el doble, sería 2x.
Y el intermedio es la media aritmética de los otros dos. O sea, la media aritmética de 2x más x sería 3x medios. 3x medios. Listo. El menor de ellos es, o sea, me piden hallar x en otra cuestión. Dice que la media aritmética de los tres números es 9. La media aritmética de los tres números es 9. Sería 2x más 3x medios más x. Entre 3 es igual a 9. Entonces sería, si sumamos estos tres sería 4x, directo nomás, o disculpa, 3x, porque 2x más x, 3x más los 3x medios, todo esto sobre, ¿cuántos términos? ¿Cuántos términos en este caso? Son 3 términos, ¿no? Porque estamos sumando 3 términos. Entre 3. Esto es igual a ¿quién? Esto es igual a 9. Te lo dan como dato. 9 por 3, 27. 3 por 2, 6. Y 3, 9x. 9x sobre 2 es igual 9 por 3, 27. Acá le saco novena 1 y acá le saco novena 3. Por lo tanto, 3 por 2. Acá tendría que x en este caso sería el valor de 6. Pero x viene a ser ¿quién? El menor valor que está que me piden. Por lo tanto, hallar el menor. Sería la respuesta 6. La respuesta sería la alternativa B. ¿Sí? Y así se desarrollan los demás ejercicios que se han planteado dentro de su práctica. Muchas gracias. Muy agradecido.